y mi esposa habló acerca del poder del sacrificio. Y hoy quiero yo hablar o complementar, digamos, aquello que mi esposa vino y estableció como fundamento en el poder del sacrificio. Para esto, quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Ahí va a ser nuestra palabra en el cual vamos a arrancar y entender. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificar es un precio que no muchos estamos dispuestos a pagar. Hoy en día muchos tratamos de evitar el sacrificio. Muchos tratamos de hacer sacrificios. Si nosotros tenemos la manera de evitar sacrificar, lo vamos a hacer. Pero lo más tremendo en la vida o en cada área, que hoy queremos nosotros tener resultados, pero sin sacrificio. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero hoy en la vida nosotros queremos tener resultados sin sacrificios. Es imposible tener un matrimonio exitoso si no hay un sacrificio. Es imposible tener una vida espiritual exitosa si no hay sacrificio. Es imposible tener, ¿por qué no decirlo?, cosas materiales si no hay un sacrificio en nosotros. No podemos tener nosotros algo bueno. La iglesia de Cristo ha dejado de sacrificar. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Bueno, la iglesia en estos tiempos ha dejado de sacrificar. Y lo que se nos olvida, que nuestra fe está fundamentada en un sacrificio. Y nosotros como iglesia hemos dejado de ser personas que sacrificamos. Y el jueves que mi esposa estaba dando la palabra, Dios me empieza a hablar en unas cosas y Dios me empieza a desarrollar el mensaje de este día. Y una de las cosas que Dios me estaba dando en ese momento, Él me dijo: la iglesia está más familiarizada con dar una ofrenda que con dar sacrificio. La Biblia me enseña algo acerca de la ofrenda, y quiero que vayamos a 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7. 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7. Dice la palabra: cada uno, usted conoce muy bien ese mensaje, esa palabra, pero dice: cada uno de, ¿cómo vamos a dar? Como propuso, ¿en qué? En su corazón. Yo quiero que hasta ahí. Cada uno de como propuso en su corazón. Yo tengo que entender cuál es la diferencia entre dar una ofrenda, y no me estoy hablando simplemente de dinero. Estamos hablando de ofrenda, de sacrificio. Pero yo tengo que entender que hay una gran diferencia entre ofrenda y sacrificio. La ofrenda me habla de que es algo voluntario. La ofrenda es un regalo que yo puedo ofrecer. La ofrenda nos dice específicamente es dar como cada uno propuso, ¿en qué? En su corazón. Entonces, el origen de la ofrenda es dar de acuerdo a qué. Diga conmigo: a mi corazón. Es como yo propongo. La ofrenda siempre va a estar determinada de acuerdo a tu voluntad. Todos aquí ofrendan a fuerzas. ¿Tú ofrendas de acuerdo a qué? A tu voluntad. Y usted da de acuerdo a su corazón. Usted da de acuerdo a tu voluntad. En tu ofrenda se está revelando o se revela tu reconocimiento. En tu ofrenda se revela tu afecto, y en tu ofrenda se revela tu gratitud hacia Dios. Eso es lo que revela mi ofrenda. Todo lo que yo hago para Dios, todo lo que yo ofrezco a Dios, lo que yo le ofrendo a Dios, está revelando cuánto lo reconozco, está revelando cuánto afecto tengo para Él, y está revelando mi gratitud hacia Dios.
Eso es lo que revela tu ofrenda. Pero el sacrificio va mucho más allá que una simple ofrenda. Sacrificio tiene que ver con renunciar a algo valioso. Sacrificio tiene que ver con que debe de haber muerte, tiene que haber sangre. Yo no sé si usted está entendiendo en esta hora, pero es algo totalmente diferente. En el sacrificio es donde Dios se agrada. Dios no se agrada en tu ofrenda, Dios se agrada en tu sacrificio. Yo no sé si usted está entendiendo eso. Porque en la ofrenda, o perdón dicho, porque en el sacrificio no se ofrece lo que se proponga en su corazón. En el sacrificio se ofrece lo que Dios pide. Por eso la iglesia se ha conformado a ser ofrendador, pero se ha olvidado de ser sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque el ser ofrendador te conviene, porque vas a dar lo que tú quieras. Vas a dar de acuerdo a tu voluntad. Por eso la gente o las personas de la iglesia hemos dejado de sacrificar. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que en el sacrificio usted no puede dar lo que usted quiere. En el sacrificio yo tengo que ofrecer lo que Dios pide. Yo tengo que ofrecer lo que Dios le agrada. ¿Alguien puede decir amén? Entonces hay una diferencia. Y la iglesia está acostumbrada, vamos a dar una ofrenda. Pero si yo le diga, hey, vamos a sacrificar, hasta nuestro semblante cambia. Porque eso es totalmente diferente. La ofrenda habla de tu voluntad. La ofrenda habla de lo que tú tienes. La ofrenda habla de lo que tú reconoces para Dios. La ofrenda habla de tu afecto. La ofrenda habla de la gratitud que tienes hacia Dios. Pero cuando tú hablas de qué, de dar sacrificio a Dios, está hablando de qué, no de tu corazón. Estás hablando de ofrecer lo que Dios te pide. Porque a veces tu corazón no puede estar muy de acuerdo con lo que Dios quiere. ¿Sabe por qué? Porque tu corazón nunca te va a llevar. Tu corazón lo que trata es de cuidarte, de protegerse. No te esfuerces, no des tanto, mira que te va a faltar. Pero cuando tú vas a sacrificar, tú vas a sacrificar lo que Dios pide, aún en contra de tu corazón, aún en contra de tu mente. Tú sacrificas. ¿Alguien me está entendiendo? Pero muchos, ¿qué hacemos? Voy a ofrendar. Pero cuando se nos habla de sacrificar, ponemos un alto. Y la Biblia me enseña algo, y a veces que nosotros no tenemos en cuenta eso, pero Dios mismo fue el primero en sacrificar. Dios nunca nos pide algo que Él nunca haya hecho primero. Y a mí la Biblia me enseña que Dios mismo fue el primero en sacrificar. Dios mismo sacrificó a su propio Hijo. ¿Alguien está entendiendo? Dios mismo sacrificó a su propio Hijo. Dios mismo nos dio lo mejor de Él. Dios mismo nos dio el primero y lo mejor. Dios mismo nos dio un ejemplo de que lo que es sacrificio, al dar a su único Hijo por mostrarnos su amor. Usted y yo no podemos apantallar a Dios por lo que le podamos ofrecer cuando Él dio lo mejor. Él nos enseñó lo que es la palabra sacrificio. Y la mejor manera de entender la palabra sacrificio es tener la revelación del sacrificio de Cristo. Si a usted y a mí no se me revela el sacrificio de Cristo, yo jamás voy a obtener una vida en sacrificio. A veces no se nos revela qué es este sacrificio. No se nos ha revelado, señor Raúl, lo que es sacrificar. ¿Sabe por qué? Porque tú desconoces el sacrificio de Cristo. Todos sabemos, y es de conocimiento cultural, general, como usted quiera, saber que Jesús fue el sacrificio perfecto. Saber que a través de ese sacrificio usted y yo fuimos perdonados nuestros pecados. Saber que a través de ese sacrificio ahora usted y yo tenemos acceso, o es posible, la salvación para todo aquel que cree en Jesús. Pero ¿sabe cuál es la cosa? Que vemos este sacrificio como algo normal, como algo que es parte de una historia, que es parte de nosotros, como que es parte normal. Es como cuando, ahora que pasó el día de la independencia, se hace memoria de unos héroes que según pagaron un precio, se sacrificaron por la independencia de México, ¿verdad? Y hacemos memoria de un día. Así el cristiano, así la iglesia tiene memoria del sacrificio de Cristo como un evento histórico. Pero no es esa realidad. Porque cuando tú desconoces el sacrificio de algo, tampoco lo vas a valorar.
¿Sí o no? Si yo desconozco el sacrificio que implicó en algo, tampoco lo voy a valorar. Es como cuando ves a alguien con una gran empresa, Benito. Es como ves a alguien con un buen carro del año. Es como ves a alguien cuando tiene una buena casa. Cuando ves a alguien que tiene una buena familia. Cuando ves a alguien que tiene un ministerio exitoso. Pero ¿sabes lo que pasa? Que usted y yo ignoramos todo el sacrificio que tuvo que hacer para llegar ahí. Lo ignoramos. Nosotros nomás vemos que tiene la casa. Nosotros nomás vemos que tiene el terreno. Nosotros nomás vemos que tiene la empresa exitosa. Pero usted nunca ve ni valora el sacrificio que hay detrás de esas cosas. No valoramos. ¿Sabes por qué no lo valoras? Porque tú no conoces. Y hoy en día, así está la iglesia. Hoy en día la iglesia está sin revelación del sacrificio de Cristo. Por eso usted no valora ese sacrificio. ¿Sabe qué hacemos? No conocemos. Ignoramos. No se me ha revelado realmente ese sacrificio a mí. Es como el natural. Y aquí se van a sentir identificados muchos, ¿verdad? Es como el natural. El hijo muchas veces desconoce el sacrificio que hay de los padres. ¿Verdad que sí? El hijo desconoce en demasía el sacrificio que hay de los padres. Hay un sacrificio por dar educación. Hay un sacrificio por dar alimento. Hay un sacrificio por tener un techo. Pero los hijos no lo desconocen, por lo tanto, no lo valoran. ¿Sí me está entendiendo? Entonces el hijo desconoce el sacrificio que el padre hace por darle educación, alimento, techo, ropa, todo lo que tiene. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que cuando los hijos actúan así, nosotros nos sentimos desvalorizados. No me va a dejar mentir. Pero a veces llegamos nosotros al momento en la casa como pareja y todo eso, y decimos, no se dan cuenta lo que nos costó. No se dan cuenta el sacrificio. No se dan cuenta las horas que tuviste que invertirte. No saben cuál el tiempo que tuviste que estar arriba en un aire. No saben el sacrificio. Y nos sentimos a veces desvalorizados cada vez que son poco agradecidos y hasta ingratos a veces. ¿Me está entendiendo? Eso es por desconocer ¿qué? El sacrificio. Entonces empezamos a sentirnos desvalorizados. Nos sentimos que no hay agradecimiento. Vemos que son ingratos. ¿Sabe por qué? Porque no saben el sacrificio que te costó. Yo ignoraba el sacrificio de mis padres. Yo lo ignoraba porque lo ignoramos, no sabemos. Pero ahora que tú eres padre, entiendes y agarra la onda. El sacrificio que tuvieron que hacer. Tal vez en el momento nosotros desvaloramos o desmeritamos, sea mucho, sea poco. Desvalorizamos unos zapatos que nos pudieron comprar a sus posibilidades, sus sacrificios. Desvalorizamos la camisa que traemos, no sea que no sea de mucha marca o costoso, pero tú no sabes el sacrificio que costó. Pero ahora que tú tienes que comprar la ropa, ahora que tú tienes que comprar los zapatos, ahora que tú tienes que comprar, que dar techo, tal vez empiezas a decir, que tanto, fui un ingrato con mi papá, fui un ingrato con mi mamá. Era bien simple levantarme y que hubiera ropa planchada, que hubiera alimento, que hubiera cosas, que abra el refrigerador y haya que comer. Y a veces caemos en esa desvalorización, caemos en esa ingratitud. ¿Cuántos se sintieron identificados? Qué bueno que se sintió identificado, porque nosotros terminamos siendo iguales o peores que nuestros hijos con Dios. Sí, porque ahorita nos pegó en el alma, en el corazón. Sí, pastor, mis hijos son bien ingratos. Mis hijos en verdad no me valoran. Mis hijos en verdad no tienen gratitud.
Eso es lo que Dios piensa de nosotros. Cuando no valoras tu sacrificio, terminamos siendo iguales o peores que nuestros hijos con Dios mismo. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto pocos agradecidos. Nos hemos vuelto pocos, nos hemos vuelto tan desconsiderados y no le damos valor al sacrificio de Cristo. Es una realidad, iglesia, que tenemos que volver a entender el sacrificio de Cristo. A usted le pegó en el alma porque, ay, sí soy yo. Pero tú nunca te fijas que tú le pegas a Dios también. Tú le pegas a Dios con en verdad, tu poco agradecimiento. A veces somos tan desconsiderados porque desvaloramos el sacrificio. ¿Sabes por qué? Porque tú desconoces ese sacrificio. Desconocemos. Y aquello que desconocemos no lo vas a valorar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué nos pasaba? ¿O qué nos pasa muchas veces? Le compras a unos tenis buenos al hijo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Que cuestan bien, que cuestan caro, son buenos, pero como él no costó y no sabe el valor, no sabe lo que te costó el sacrificio, nada le cuesta ir pateando una pelota, irse a la tierra, maltratar esos tenis, esos zapatos. ¿Sabes por qué? Porque no conoce. ¿Verdad que pasa? La vida de Jesús, no sé si alcance a terminar o no a predicar, pero la vida de Jesús es una muestra de una vida en sacrificio. Jesús vivió una vida ¿en qué? Diga conmigo, en sacrificio. Ahora yo quiero que vayamos en la Biblia para que nosotros, se nos está revelando el sacrificio de Cristo para entender lo que es un sacrificio. Si no, nunca vamos a tener. Usted y yo podemos tener un mismo concepto de lo que es sacrificio, pero Dios tiene otro concepto diferente. Entonces, quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Fíjese lo que dice la palabra. Haya pues en nosotros, tenemos que tener el mismo sentir de Jesús que hubo también en Cristo Jesús. Versículo que sigue. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Usted debe entender algo, y hoy le quiero preguntar: ¿desde cuándo comenzó el sacrificio de Jesús? El sacrificio de Jesús comenzó desde antes de venir a esta tierra. Si usted no lo había visto así, hoy Dios nos lo está revelando, que su sacrificio no fue en la cruz. Esa fue la culminación de una vida de sacrificio. Pero el sacrificio mismo de Jesús empezó cuando estaba con su Padre. Todavía no venía a la tierra y Él decidió sacrificarse. La palabra nos enseña que Jesús mismo se sacrificó al venir a la tierra. Y usted dice: ¿por qué? ¿Qué sacrificó? ¿Cómo no sacrificar? Pero sacrificar a veces no entendemos, pero Él sacrificó. ¿Qué sacrificó? No estimó el ser igual a Dios. No es cosa fácil sacrificar eso. Pero Él sacrificó y no estimó el ser igual a Dios. Pero dice la palabra, no se aferró a su divinidad. Eso habla de sacrificio. Entonces no estimó el ser igual, no se aferró a su divinidad.
A mí me impresiona que otra versión dice que aunque era igual a Dios, no se aprovechó de ello. Al contrario, se quitó ese honor. Dígame si es o no sacrificio renunciar a lo que tú tienes, renunciar a lo que tú eres. Ese sacrificio. Y Jesús, antes de venir a la tierra, se sacrificó voluntariamente. Aunque era igual a Dios, no se aprovechó de ello, porque Él se pudo haber aprovechado, Juan. Es como cuando alguien no quiere sacrificar, saca provecho de alguien. ¿Estamos de acuerdo? Y lo más normal es decir, ve tú, hazlo tú, estás tú, ¿verdad? Porque a veces podemos tener una posición y esa posición te hace a ti no sacrificar. Yo no sé si usted me entendió. No sacó provecho de ello. Al contrario, dice, se quitó el honor. Hay muchas personas, en verdad, que quieren sacar provecho de otras para no sacrificar. ¿Sabe cuál es el mayor? Ore por mí. Tú no quieres sacrificar ya. Pastor, ore por mí. ¿Sabes qué te está diciendo? Yo no voy a sacrificar, yo no voy a orar. Y Jesús mismo era igual a Dios, pero Jesús no se aprovechó de ello. Al contrario, se quitó ese honor. Aceptó hacerse un siervo, nacer como un ser humano y a vivir como hombre. Eso me habla de un sacrificio. Eso es sacrificio. Muchos piensan que Jesús murió en la cruz, cuando en realidad su primera muerte fue cuando decidió voluntariamente hacer la voluntad del Padre y venir a la tierra. Eso significa que Jesús había muerto antes de ir a la cruz. Eso es morir. Murió antes de venir a una cruz. La cruz es la consumación de una vida de sacrificio. Pero antes de morir en la cruz, Él ya había muerto a su voluntad. Él ya había muerto a su estatus. Él ya había muerto a su posición. Él ya había muerto a sus derechos. Eso es sacrificio. Por eso muchos no estamos interesados en el sacrificio. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes que tienes que morir a tu voluntad. Sabes que tienes que morir a una posición. Sabes que tienes que morir a un estatus. Sabes que tienes que morir a tus derechos. Por eso no quieres tu sacrificio, porque se trata de morir. Tú puedes dar una ofrenda, pero muy pocos quieren sacrificar. Y Jesús no vino a ofrecerse como una ofrenda. Jesús vino a ofrecerse como un sacrificio, porque Él pensó, como ofrenda tal vez yo puedo hacer lo que yo quiera. Como ofrenda tengo todo el poder de hacer lo que yo quiera, de hacer mi voluntad. Como ofrenda yo puedo aferrarme a mi posición. Como ofrenda yo puedo hacer lo que yo quiera, de acuerdo a mi posición, de acuerdo a mi estatus. Pero no se aferró a esa posición. Y Él dijo, yo vengo a ofrecerme como un sacrificio. Y eso significa que no haré mi voluntad, sino voy a hacer la voluntad del Padre. Él decidió morir a su voluntad. Por eso Él dijo, yo no vengo como una ofrenda, porque en la ofrenda hago lo que yo quiero. En la ofrenda doy mi voluntad. En la ofrenda hago conforme a mi corazón. Y la verdad, yo veo la humanidad y no se merece mi muerte. Si lo decido por mi corazón, lo que yo quiero dar, la vida de cada uno de ustedes no se merece mi muerte, porque me van a fallar, me van a dar la espalda, me van a escupir, me van a hablar mal de mí, me van a dejar, me van a vituperiar, me van a maltratar. Así que no merecen. Pero no voy a entregarme como una ofrenda, voy a entregarme como un sacrificio. Necesito morir.
Yo no sé si usted está entendiendo el sacrificio de Cristo, pero Él dijo: yo voy a morir, no como una ofrenda, sino como un sacrificio. La ofrenda es voluntaria, pero en el sacrificio debe haber una víctima. En el sacrificio debe de haber muerte. Sacrificio es hacer las cosas como a Dios le agradan y no como a mí me agradan. Eso es sacrificio. Yo te pregunto, ¿tú vives una vida de ofrenda o de sacrificio? ¿Cómo vivimos hoy en día? Juan capítulo 6, no lo busques. Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él vino muriendo, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y Jesús lo dijo así: nadie tiene mayor amor que este, que el que da su vida por sus amigos. Eso es sacrificio. Sacrificio es morir. ¿Qué hizo Jesús? Sacrificó. Su vida fue un constante sacrificio. Sacrificio, alguien tiene que morir para que viva otro. Ese es sacrificio. ¿Verdad que tenemos que morir para que viva otro? Hermana Alejandra, ¿cuántas veces no ha muerto usted por comprarse algo que usted quiere, pero usted le da vida a algo que más quiere? ¿Eso qué es? Sacrificio. Tienes que morir. Y hay momentos, que Dios no quiera, donde las cosas están escasas, en donde nomás a veces hay para el hijo o para ti. ¿Y qué hace usted? Usted muere porque tenga el hijo. Porque en el sacrificio alguien tiene que morir para darle vida a otro. Es por eso que usted no entiende el sacrificio de Cristo. Ahora se le está revelando. Él fue castigado por tus pecados para que usted fuera perdonado de esos pecados. ¿Qué es eso? Es un intercambio. El sacrificio yo lo puedo ver como un intercambio de vida. Y eso es lo que vino a establecer Jesús. Él vino a ser castigado por los pecados tuyos y míos. ¿Para qué? Para que ahora nuestros pecados sean perdonados. Él llevó tus dolencias, tu enfermedad, para que tú recibieras la sanidad. Yo no sé si usted está entendiendo el poder del sacrificio de Cristo, pero Él vino a establecer algo diferente. Él vino a darte vida. Él vino a decir: ¿sabes qué? Me voy a llevar tus dolencias. Yo voy a pagar por tus dolencias. Yo voy a pagar por tus enfermedades y te voy a hacer sano. Él murió para que usted y yo pudiéramos tener vida. Jesús se hizo maldición para que tú recibieras una bendición. Jesús llevó tu pobreza para que tú fueras bendecido. Jesús llevó, en verdad, recibió sufrimiento, rechazo, para que tú recibieras aceptación. Pero nosotros tomamos muy en poco ese sacrificio. Y cuando usted toma muy en poco ese sacrificio, usted desvalora lo que Dios hizo por usted. Por eso a nosotros nos cuesta mucho sacrificar. Porque sacrificio, alguien tiene que morir para darle vida a otra. Porque el sacrificio habla que es la manera de Dios. Y ahí es donde nosotros batallamos. Yo quiero dar una ofrenda. Donde hay sacrificio es donde Dios se agrada. Donde hay sacrificio es donde Dios se va a manifestar. Ahí es donde Dios se agrada. Ahí es donde Dios se manifiesta. La Biblia enseña, ¿cuántos conocemos la vida ahí en la Biblia que habla de Caín y Abel? Un ejemplo tan tremendo que Dios nos da. Y la Biblia enseña, usted conoce, usted lo lee ahí en Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 5, y empieza a narrar empieza a hablar de que Caín era labrador, pero dice que Abel era ¿cómo se dice? Pastor de ovejas. Amén. Tenía ovejas. Y la Biblia dice algo bien claro y dice: y trajo del fruto de la tierra Caín, está hablando de Caín, una ofrenda a Jehová. Así lo dice. ¿Qué trajo Caín? Una ofrenda. Pero dice la Biblia, Abel trajo también, pero nunca menciona ahí una ofrenda. Dice, Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. Nunca mencionó que era ofrenda. Quiere decir que hubo una distinción ahí. Uno trajo
una ofrenda. Pero el otro no trajo una ofrenda, trajo un sacrificio. Y dice la Biblia que le trajo de los primogénitos de sus ovejas. Pero a mí me impresiona que dice la Biblia, léalo usted ahí en su casa, y dice que miró Jehová con agrado a Abel. ¿Por qué cree que le estoy diciendo? Que el sacrificio, en el sacrificio es donde Dios se agrada, no en la ofrenda. Porque la ofrenda viene de ti, la ofrenda viene de nuestra voluntad, la ofrenda es lo que queremos nosotros ofrecer, pero en el sacrificio hacemos lo que a Dios le agrada. Y Abel trajo lo que le agradaba a Dios, pero Caín trajo una ofrenda de lo que él tenía. ¿Cuál fue la diferencia? No fue ni el valor ni la cantidad. La diferencia fue que uno dio de su voluntad y el otro dio lo que le agradaba a Dios. ¿Qué es lo que tú das? ¿Lo que es tu voluntad o lo que le agrada a Dios? ¿Cómo vivimos nosotros? A veces nosotros vivimos dándole lo que es mi voluntad, no lo que le agrada a Dios. Y Abel presentó lo primero, lo mejor, lo escogido. Pero algo muy importante, Benito, lo que podría sacrificarse. La verdura no se puede sacrificar, pero el animal sí se podía sacrificar. El cordero sí se podía matar. En el cordero sí tenía que morir algo. En el cordero sí se tenía que derramar esa sangre. Y dice Dios, ahí es donde yo me agrado, hijo. Cuando hay algo que te duela, cuando hay algo que sacrificas, cuando hay algo que te cuesta, ahí yo me agrado. Ahí es donde Dios se agrada. Entonces la ofrenda revela tu voluntad, pero el sacrificio revela que tú estás haciendo la voluntad de Dios. Y eso lo podemos ver. No importa, yo no sé cómo decírtelo, pero si usted se dio cuenta, Dios no se agradó de que fuera más valiosa una cosa a otra, Juan, ni más costosa, no. Dios se agradó que le dieron lo que Él quiere. Dios se agradó que sacrificó lo que a Él le gusta. Imagínate, vamos a un restaurante y el mesero te trae lo que al mesero le gusta comer. Pues como que no, ¿verdad? A veces nosotros estamos así. Usted trae lo que a usted le gusta, no lo que Dios quiere. Así estaban, fíjese, para que usted vea que no es monetario esto. Pero ¿cuántos se acuerdan de aquella ofrenda de la viuda? Y la Biblia enseña en el libro de Lucas capítulo 21, ahí después lo lee, pero dice que Jesús, quiero que entienda, porque Jesús ve todo, pareciera que no, pero Jesús ve todo. Dice que Jesús se paraba y observaba a las personas lo que traían a ofrendar, lo que estaban ofrendando. Y dice la Biblia que él veía que pasaban los ricos y tal vez echaban, podría ser buen dinero, señor Raúl, echaban buen dinero. Y Jesús veía, porque los ricos aparentemente daban mucho, pero en realidad estaban dando lo que les sobraba. Pero a Jesús le llamó la atención y le impresionó una viuda pobre que viene y da cuenta que viene y deposita 2 pesos. Podrá venir uno el rico y depositar 1,000, 10,000, 20,000, pero a Jesús le llamó la atención una viuda que trajo 2 pesos. ¿Por qué? Y Jesús le llama la atención para que emprendieran sus discípulos acerca de lo que era una ofrenda y un sacrificio, y le dice: ¿saben qué? Esta mujer, esta viuda, echó más que todos. ¿Por qué? Porque lo que ella puso fue el sustento que tenía. Esta viuda dio todo. Y aunque el rico dio ofrenda, la viuda en realidad ofreció sacrificio. Y ahí se agradó Dios. Yo no sé si usted está entendiendo eso. Es que Dios no se agrada de nuestras obras. Dios se agrada de tu sacrificio. Él no se agrada de tus obras.
Dios no necesita tus obras, Dios no necesita tu dinero, Dios no necesita nada, pero Él requiere un sacrificio donde Él se agrade. No todas las ofrendas son un sacrificio, pero un sacrificio siempre es una ofrenda que agrada a Dios. No todas las ofrendas representan un sacrificio. A veces yo le digo, vamos a traer una ofrenda a Dios, porque estamos acostumbrados a ofrendas. Y yo le digo, tráigame un sacrificio a Dios, va a cambiar. Pero nosotros traemos lo que no nos vaya a dejar sin comer, lo que no nos vaya a dejar sin hacer pagos. Eso es lo que traemos, lo que yo sé que no voy a ocupar a lo mejor en la semana. Pero dígame, ¿cuántos hemos sido tan valientes de traerle algo a Dios, de darle algo a Dios que me cueste? ¿Cuántos? Porque no conocemos el sacrificio. La Biblia habla en Mateo capítulo 19, habla de una conversación que Jesús tuvo con un joven que era rico. Y este joven le pregunta a Jesús, Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo bien claro, obedece los mandamientos. Y este joven le dijo, Señor, yo obedezco todos los mandamientos, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, no adultero, no robo, no miento, yo hago eso. Y Jesús le dijo, todo eso está bien, pero te falta algo. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, porque lo que tú estás haciendo no te cuesta ni un sacrificio, pero el dar lo que tú tienes sí es un sacrificio. Así que ve y vende lo que te duela, ve y vende lo que tienes, deja de dar ofrendas y da un sacrificio que te cueste, porque a lo mejor no te cuesta. Hay muchos que estamos como este joven rico. No tienes problemas para guardar los mandamientos, no tienes problemas con venir a la iglesia, no tienes problemas con diezmar, no tienes problemas con ofrendar, pero el problema empieza cuando tienes que sacrificar. Es diferente, porque estamos acostumbrados a presentarnos ante Dios como una ofrenda y no como un sacrificio. Nosotros nos acostumbramos. Yo vengo ante Dios, pero vengo a presentarme como una ofrenda, no como un sacrificio. Porque cuando tú te presentas a este lugar, cuando tú te presentas ante Dios, yo quiero que me entienda esta parte. Muchas veces tenemos y decimos, Señor, me ofrezco como una ofrenda a ti, soy una ofrenda para ti. Lo que tú le estás diciendo a Dios, Señor, vengo a darte de acuerdo a mi voluntad. Por eso tú vienes y das lo que tú quieres. Por eso tú das el tiempo que tú quieres, sirves como tú quieres, oras como tú quieres, ayunas como tú quieres, adoras como tú quieres y alabas como tú quieres. Estás dando de tu voluntad. Esa es tu ofrenda. Esa es tu ofrenda. Pero el sacrificio no es así. Estamos tan acostumbrados, iglesia, a ofrendar. Hoy, por eso te digo que tú vienes como una ofrenda. Hoy, tú ya estás midiéndole el tiempo a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú viniste a ofrendar tiempo, no viniste a sacrificar. Cuando tú sacrificas, tú estás en la casa de Dios. Y es en el tiempo que Dios quiera. Es el tiempo que Dios quiera, no es el que yo quiero. Y ya estás checando a qué horas termina, y a qué horas esto, a qué horas esto. Hay muchos que ofrendan su servicio y ese es el error más grande. ¿Sabes por qué? Por eso sirves como tú quieres y cuando tú quieres, porque estás ofrendando un servicio de acuerdo a tu voluntad. Pero quien entrega su vida en sacrificio muere a lo que él quiere para hacer la voluntad del Padre. Sacrificio es morir a lo que yo quiero.
No es el tiempo que tú quieres y puedes. Es el tiempo que Dios quiere. ¿Verdad que siempre ponemos excusas de tiempo? Es que no tengo tiempo. Nuestra vida se la pasa diciéndole a Dios, no tengo tiempo. Así nos la pasamos. ¿Por qué? Porque esto es una ofrenda para Dios. Pero el que vive en sacrificio no tiene tiempo para Dios. El tiempo es de Dios. Hoy no, mañana. Y es que esto, y es que el otro. Pero el que vive en sacrificio sirve como Dios quiere que sirvas. Es allí donde Dios ve el sacrificio. ¿Alguien sabe cómo Dios quiere que sirva? ¿Alguien sabe? Nadie sabe. ¿Sabe qué? Ese es el problema. Dios quiere que le sirvas con todo tu corazón. Dios quiere que le sirvas con alegría. Así es como Dios sirve. Pero como tu vida simplemente es una ofrenda, tú sirves cuando tú quieres. Pero cuando tu vida es un sacrificio, tú sirves como Dios quiere. Tú ayunas como tú quieres. Pero el que está en sacrificio ayuna como Dios quiere. ¿No dice el libro de Isaías cómo tenemos que ayunar? Es pues el ayuno que yo quiero, dice Dios. No es que andes peleando, no es que andes haciendo tus cosas. No, el ayuno que pide Dios, Dios mismo dice, es que tú aflijas tu alma. ¿Estamos aquí, iglesia? Es que estamos tan acostumbrados a ser ofrendadores, no a vivir una vida en sacrificio. Y el sacrificio tiene un fundamento llamado misericordia de Dios. Por eso dice en Romanos 12:1, ¿me lo pones, Abraham? A veces no leemos bien, pero el fundamento de todo sacrificio es misericordia de Dios. Dice, así que hermanos, os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. El fundamento para yo ser un hombre de sacrificio es tener en cuenta las misericordias de Dios sobre mí. Te ruego que por las misericordias de Dios, lo que está diciendo, esas misericordias me hablan, te ruego que por las muestras de su amor, por su compasión, por su perdón, porque Él retuvo el castigo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado, porque Él nos bendice más allá de lo que nosotros merecemos, porque nos sanó, porque nos liberó, porque nos prosperó. Esas son las misericordias de Dios, y ese debe ser tu fundamento para sacrificar. Por eso a veces no estamos dispuestos a sacrificar. Si Dios no ha hecho nada contigo, tú tienes todo el derecho a no sacrificar. Por eso ruego, hermanos, que por las misericordias de Dios, el fundamento de todo sacrificio, el fundamento de vivir una vida sacrificada a Dios, está basado en el amor que Él tuvo para contigo, en la compasión que Él tuvo. ¿Cómo no nos vamos a sacrificar por Dios? A veces voy a decir esto, a veces es muy crudo, pero a veces los hijos son mal agradecidos. A veces los hijos ni te respetan, a veces los hijos ni te quieren, y tú te sacrificas por ellos. Y hay uno que se sacrificó por ti, que a cual desprecias, a cual rechazas. Hay uno que dio su amor, hay uno que te mostró compasión, hay uno que te perdonó, hay uno que retuvo el castigo que usted y yo merecíamos, ¿verdad? Hay alguien en verdad que nos bendice más allá que lo que nosotros merecemos. Hay algo que nos sanó, hay alguien que nos restauró, hay alguien que nos bendijo. Y a ese alguien usted no está dispuesto a sacrificar. No entiendo, Juan. No entiendo.
Esta debe ser nuestra motivación de vivir una vida en sacrificio para Dios. La revelación de su sacrificio. Presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Discúlpenme, pero yo estoy en contra de ver las cosas así. Yo no veo las cosas así. Discúlpenme, pero para mí, para muchos, es un sacrificio orar. Para mí, orar es un deleite. ¿Cómo va a ser un sacrificio orar? Cambia tu mentalidad. ¿Cómo va a ser un sacrificio orar? La oración es comunicación con tu Padre. ¿Cómo va a ser un sacrificio que yo me siente? Ay, voy a sacrificarme, me voy a sentar con mi papá a hablar, cuando debe ser un deleite. No entiendo, Juan. A veces la iglesia cristiana no la entiendo, porque se ha metido en el hoyo. Voy a la iglesia y piensas que vienes a orar y estás haciendo un sacrificio, cuando la oración es un deleite. La oración es comunicación con Dios. Discúlpame, pero en aquello que te deleitas, para ti no es un sacrificio. Sacrificio es para aquello que te cuesta trabajo. Sacrificio para ti es aquello que te cuesta renunciar, que te cuesta morir. Eso es un sacrificio. Pero ya si tú tienes una vida, tu estándar de sacrificio es venir a orar, tu estándar de sacrificio es servir, tu estándar de sacrificio es venir a la iglesia, estás mal. Porque a mí la Biblia me enseña, el sacrificio de Cristo me enseña algo. ¿Cómo para venir a la iglesia va a ser un sacrificio, cuando debe ser un deleite venir a la casa del Padre? Venir a la casa donde hay bendición. Imagínate. Puede ser sacrificio ir a trabajar, porque ahí te vas a esforzar. Ahí vas a tener que aguantar cosas, a veces caras, lo que tú quieras. Pero tienes que sacrificar, si no, no hay money, ¿verdad? Tienes que aguantar. Tienes que aguantar varas si tú quieres. Pero en la casa de Dios no. Iglesia, cambia tu mente. Cambiemos nuestra mente y dejemos de ver las cosas como que si todo es un sacrificio, cuando hay cosas que son un deleite. Para usted no debería ser un sacrificio servir, cuando servir habla de la muestra de gratitud. Y hoy en verdad venimos y hacemos lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. No es ni siquiera lo que el pastor quiere, es lo que Dios quiere. Dios estableció cómo le gusta la alabanza. Dios estableció cómo le gusta la adoración. Dios estableció cómo le gusta que lo busquemos. Dios estableció cómo le gusta que sirvamos. Dios lo establece todo en su palabra, como a Él le gusta. Pero al final de cuentas, Dios es tan así que nos dice: tú decides si me das una ofrenda, o lo que haces lo haces en sacrificio. Tú decides. Es Dios quien nos da la decisión. Dios dice en su palabra cuáles son los sacrificios que a Dios le agradan. Termino con esto. Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. A Dios le agrada, iglesia, cuando tú sacrificas con un espíritu quebrantado. Que lo que hacemos traiga un espíritu quebrantado. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Sí, cuando tú pongas tu vida en sacrificio, tú reconoces tu necesidad de mí.
Acepta tus errores. Renuncia a tu voluntad. Ten la disposición de ser moldeado por Dios. Para eso es el sacrificio. La víctima del sacrificio, Juan, no habla, no opina, simplemente acepta el sacrificio. Aceptemos y vivamos en sacrificio a Dios. A Dios le agrada cuando usted tiene un espíritu quebrantado, cuando reconocemos nuestra necesidad de Él. A veces venimos a la iglesia, seamos sinceros, y usted está alabando, usted está glorificando, pero lo hacemos de una forma tan normal. Pero aún así estamos en este lugar y no reconocemos que necesitamos de Él. Estás pasando por una situación, estás pasando por un conflicto. Tú tienes que reconocer que tienes necesidad de Dios. Tú tienes que aceptar tus errores. Tú tienes que renunciar a tu voluntad. Tienes que estar dispuesto a ser moldeado por Dios. Eso es lo que me habla también de un corazón contrito y humillado. Es que sientas ese remordimiento. Es que tengas ese arrepentimiento. Es buscar reconciliarte con Dios. Es que nos dé tristeza y pena nuestra manera de actuar y de vivir. Es renunciar al orgullo para poder ser sanado. Esos son los sacrificios que a Dios le agrada. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios, iglesia, se asqueó. Esa es la palabra, se hartó de los sacrificios que llevaban. Antes, para perdón de pecados, la persona tenía que llevar un animal ante el sacerdote para ser sacrificado y pudiera recibir el perdón de sus pecados. Pero vio algo Dios, y vio que el corazón de la gente seguía igual, que el corazón de la gente, Benito, no se arrepentía, que el corazón de la gente no se alejaba de su pecado. Y dijo: ya no quiero más sacrificios así. Ya no quiero, porque el corazón de la gente está lejos de mí. Hoy en día Dios en verdad quiere un sacrificio genuino de parte tuya y mía. Que muramos, que nos entreguemos. Pero es tu decisión ofrecer una ofrenda, ofrecer sacrificio a Dios. ¿Cómo quieres vivir tu vida ante Dios? ¿Como una ofrenda o como un sacrificio? La ofrenda no le agrada a Dios. Puede ser que no esté mal, pero no le agrada. Pero el sacrificio es lo que le agrada el corazón a Dios. Si hay una manera en la cual Dios descendía sobre un lugar, sobre una persona, Juan, era cuando en el altar había un sacrificio. Y donde había sacrificio, Dios respondía. Donde había sacrificio, Dios descendía. Hay cosas que en nuestra vida están pasando. Hay problemas, dificultades, diagnósticos, cosas en nuestra vida que no cambian. Hay imposibilidades, hay gigantes, hay tantas cosas que no han cambiado con tu ofrenda. Pero con un sacrificio tiene el poder de cambiar todo. Así que ofrenda. Ya no ofrendas tu vida. Aprende a sacrificar. En tu sacrificio, Dios desciende. En el sacrificio, Dios contesta.
En el sacrificio, Dios se manifiesta. Ahí es donde Dios está contestando. ¿Cuántos en esta hora quisieran venir a este altar y decirle a Dios: Dios, hoy vengo a ofrecerme como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti? Señor, mi vida me la he pasado, Señor, dando lo que yo quiero, dando el tiempo que yo quiero, sirviendo como yo quiero, ayunando como yo quiero, adorando como yo quiero, alabando como yo quiero. Pero yo quiero que mi vida cambie. Yo quiero hacer, Señor, lo que a ti te agrada. Yo quiero traer mi vida, Señor, mi corazón. Yo quiero presentar mi vida y mi corazón a ti, que te agrade. Ya no quiero hacer, Señor, lo que a mí me agrada, sino quiero hacer lo que a ti te agrada. Dios, en esta hora traigo mi sacrificio, Señor, un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Dios se manifiesta en el sacrificio.